María Esteban llegó a la sede de Corporación Durán en la pequeña pero bulliciosa ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, con la firme determinación de pasar desapercibida. Era su primer día como becaria en una empresa que, a simple vista, parecía un coloso inalcanzable. Vestía una blusa blanca, sencilla y ligeramente transparente, con un nudo discreto en la cintura que dejaba ver apenas su figura esbelta. Su pantalón gris, un poco ancho y arrugado, parecía sacado de un armario antiguo, y sus bailarinas negras, aunque cómodas, no terminaban de encajar con el entorno de lujo y poder que la rodeaba. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un moño pulcro, aunque un poco desordenado por los nervios del primer día. Al entrar en el vestíbulo principal, un espacio amplio y moderno con paredes de cristal que dejaban ver la ciudad vasca, María sintió todas las miradas clavadas en ella. Sin embargo, no fue la tensión común lo que la marcó ese día, sino la humillación que le propinó uno de los becarios más privilegiados de la empresa. Iván Sánchez, un joven con el cabello cuidadosamente peinado hacia atrás y un traje a medida que parecía costar más que un sueldo anual de muchos empleados, se acercó a ella con una sonrisa sardónica. Sin mediar palabra, vertió un vaso entero de refresco de cola sobre su rostro y su blusa, haciendo que el líquido pegajoso bajara por su cuello, empapando su cabello y dejando manchas evidentes en su ropa. «Ups, pensé que eras del equipo de limpieza», se burló Iván, mientras su grupo de amigos soltaba carcajadas estruendosas. El sonido de la risa resonó en el vestíbulo, mezclándose con los murmullos y las miradas de reojo de los demás empleados. Algunos comentaban en voz baja que María parecía haber salido de un sótano oscuro, mientras ella simplemente se quedó inmóvil, sin retirar ni una gota del refresco pegajoso ni mostrar signo alguno de vergüenza. Su rostro, con ojos color avellana que brillaban con una calma imperturbable, se mantuvo firme y frío, como el acero templado, pero unas horas después, el destino le tenía preparada una sorpresa que cambiaría el curso de aquel día. Desde la sala de juntas, emergió el propio director general, don Alejandro Durán, un hombre de unos 40 años, con una presencia imponente y un porte que imponía respeto sin necesidad de alzar la voz. Se detuvo frente a la multitud reunida y, con una reverencia respetuosa pero decidida, anunció: «Por favor, den la bienvenida a la nueva presidenta de Corporación Durán, María Esteban». El murmullo en la sala se detuvo de inmediato, y todas las cabezas se giraron hacia ella. María permaneció en el centro del vestíbulo, la blusa aún húmeda y pegajosa, su cabello recogido en un moño que relucía bajo las luces blancas y frías del edificio. Su insignia de becaria colgaba de su pecho, balanceándose ligeramente con sus movimientos. No pronunció palabra alguna, pero su mandíbula se tensó apenas un instante, haciendo que el aire se volviera más denso, casi palpable. Iván, con su sonrisa arrogante, observó la escena mientras jugueteaba con un vaso vacío, pero aquella vez no se atrevió a decir ni una palabra. La multitud comenzó a dispersarse, susurros cargados de incertidumbre y miedo flotando en el aire como humo. María quedó sola por un momento, frente a las paredes de cristal que reflejaban su silueta contra el paisaje urbano de San Sebastián. Al avanzar hacia el ascensor, un grupo de jóvenes ejecutivos la bloqueó. Entre ellos, una mujer alta de cabello rubio platino y corte bob, con una expresión que cortaba el aire como un cuchillo, se acercó a ella con desdén. «Perdona, este ascensor es solo para el personal, no para las becarias», dijo en voz alta, segura de que todas las miradas se posarían en María. «Hay un montacargas al fondo, huele a basura, pero seguro que encajas ahí», rieron, sus relojes caros brillando bajo las luces artificiales. María pausó un momento, con la mano cerca del botón del ascensor, luego giró lentamente para mirar a la mujer. «Prefiero subir por las escaleras», respondió con voz suave, pero firme, dejando ver un fuego silencioso en sus ojos que hizo tambalear la sonrisa de la rubia. Sus pasos resonaron con fuerza en el silencio que siguió, y el grupo se dispersó, dejando atrás un ambiente cargado de tensión y envidia. María, con la cabeza erguida y el paso decidido, comenzó a subir los peldaños que la llevarían a su destino, dispuesta a demostrar que ella no era una más en la fila. Sin embargo, en ese primer día, nadie imaginaba que aquella joven, vestida con sencillez y humillada ante todos, se convertiría en la fuerza imparable que sacudiría los cimientos de Corporación Durán. Y mientras María avanzaba por los pasillos, con la cola del refresco aún pegada a su piel, una sombra en la distancia observaba cada movimiento,
preparando un juego que apenas comenzaba. La luz del mediodía iluminaba tenuemente la sala de conferencias en el piso superior de Corporación Durán, un espacio amplio de paredes acristaladas que ofrecían una vista panorámica de la ciudad de San Sebastián, con sus tejados rojos y el mar Cantábrico asomando al fondo. María Esteban entró con paso firme, el peso del grueso dosier bajo el brazo izquierdo, y la blusa blanca impecable, aunque todavía sencilla, contrastando con los trajes elegantes y los tacones afilados que rodeaban la mesa de caoba. Sus zapatos eran unas bailarinas negras de piel suave, un poco desgastadas en la punta, que dejaban entrever la delicadeza de sus pies y le daban un aire de vulnerabilidad que, sin embargo, no encajaba con la seguridad que irradiaba su mirada. Un collar de plata, discreto pero elegante, descansaba sobre su cuello, y en su muñeca, un reloj antiguo de correa fina, regalo de su abuela, parecía marcar un ritmo distinto al frenético mundo en el que se encontraba. Los ejecutivos de la empresa la miraron con una mezcla de escepticismo y sorpresa. Entre ellos, Miguel Torres, un veterano del sector con más de 20 años en la empresa, tomó la palabra con un tono que pretendía ser cordial, pero que ocultaba una clara dosis de desafío. Señora Esteban, hemos estado esperando sus indicaciones. Su apellido es muy respetado en el mundo empresarial, su familia tiene una historia imponente, pero aquí, en Durán, no nos dejamos impresionar por linajes. ¿Qué enfoque propone para esta reestructuración? María desplegó el dossier sobre la mesa, dejando que el grueso volumen produjera un leve eco ante el silencio expectante. Sus dedos acariciaron la tapa, marcada con un sello rojo de confidencial, proyecto reestructuración, antes de elevar la vista, que se clavó en cada uno de los presentes. He revisado cada departamento, cada proyecto, cada cifra, dijo con voz clara, pausada, pero cargada de una autoridad natural. Este plan no es solo para optimizar recursos, sino para regenerar la cultura de esta empresa. Hay disfunciones, ineficiencias y, sobre todo, falta de compromiso. Vamos a cortar el peso muerto, y quien no esté dispuesto a adaptarse, tendrá que irse. Un murmullo recorrió la sala, y Vanessa López, una joven ejecutiva que hasta ese momento había sido una de las más duras contra María, frunció el ceño, su vestido rojo ajustado destacando bajo la luz artificial, como si su atuendo intentara gritar más fuerte que sus palabras. ¿Y quién decide ese peso muerto?, dijo con un tono afilado. ¿Usted? Porque, perdónenme, pero sigue siendo la becaria que vimos esta mañana con la blusa empapada de refresco. Un silencio pesado cayó sobre la sala. María no se inmutó. Con la calma de quien ha sido subestimada toda la vida, se acercó a la mesa y deslizó el dossier hacia el centro. No soy la becaria, Vanessa, respondió, clavando sus ojos avellana en los de ella. Soy la presidenta. Y este es mi plan. Se giró y se dirigió hacia la ventana, dejando que la luz del sol acariciara su perfil. La sala quedó en silencio, con la tensión en el aire casi palpable, como si un terremoto estuviera a punto de sacudir sus cimientos. Después de la reunión, cuando la mayoría de los ejecutivos se dispersaron, María se quedó un momento sola, observando el mar a lo lejos. Su blusa, aunque ahora limpia, seguía siendo modesta, y sus pantalones grises seguían un poco flojos, pero ella no necesitaba adornos. Su poder provenía de algo más profundo. Al salir, se topó con un grupo de becarios en el pasillo. Uno de ellos, un joven con gafas grandes y camisa de cuadros, se acercó con una sonrisa nerviosa. ¿Quieres un café?, preguntó, extendiendo una mano con un vaso de cartón. Creo que hoy te lo mereces. María aceptó el café, y al hacerlo, el joven soltó una broma tímida. ¿Sabes? Si te hubieran tirado refresco aquí en Bilbao, seguro que te hubieran invitado a un chiquito para animarte. Ella sonrió apenas, agradecida por el gesto y la ligereza. Pero sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras caminaba hacia el ascensor, notó que alguien la observaba desde la esquina. Era Margarita Salazar, la veterana consejera que llevaba décadas en Durán y cuya reputación de ser implacable era legendaria. Su cabello gris peinadamente corto y sus ojos penetrantes reflejaban una mente curtida en 1000 tormentas corporativas. Sin mediar palabra, Margarita se acercó y le entregó una carpeta gruesa, marcada también con un sello rojo. Esto es para ti, dijo con voz baja. Directrices del Consejo. No es un regalo, es una advertencia. María asintió, su mirada firme y sin miedo.
Sabía que la senda que había elegido estaba llena de obstáculos, pero también de oportunidades. Mientras el ascensor cerraba sus puertas, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. La verdadera pregunta era, ¿quién sobreviviría a la tormenta y quién quedaría arrastrado por ella? Y en las sombras del edificio, un mensaje parpadeó en la pantalla de un móvil: la guerra ha comenzado. Prepara tus piezas, el juego apenas comenzaba. La noche había caído sobre San Sebastián, y las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio de los modernos edificios de la Avenida de la Libertad. En el interior del elegante restaurante El Faro de la Concha, un grupo selecto de ejecutivos de Corporación Durán se reunía para una cena informal, aunque las tensiones eran tan palpables como el aroma a mariscos frescos que inundaba el ambiente. Entre ellos, Iván Sánchez, el becario que había protagonizado la humillación de María aquella mañana, levantaba su copa con una sonrisa arrogante. ¿Habéis visto cómo la presidenta becaria se comporta?, bromeó, sus amigos soltando carcajadas. Parece que ayer mismo salió del supermercado con la blusa empapada. ¿Quién se cree que es? A su lado, Vanessa López, aún con su vestido rojo ajustado que acentuaba sus curvas y un collar de perlas que brillaba bajo las luces tenues, lanzaba miradas cargadas de desprecio. No durará mucho, dijo con voz fría. El consejo no aceptará que una novata como ella mueva las piezas sin consultar, pero en otra mesa, casi invisible para ellos, María Esteban estaba concentrada en su móvil, leyendo un correo que había llegado minutos antes. Su rostro mantenía la serenidad de siempre, aunque sus ojos avellana reflejaban la determinación que la había traído hasta allí. Su vestido negro, sencillo pero elegante, abrazaba su figura con discreción, dejando entrever la línea de su cuello y un sutil escote que sugería más de lo que decía. Sus labios, pintados de un rojo suave, contrastaban con su piel clara, y un delicado reloj de acero adornaba su muñeca izquierda. Mientras los demás reían y bebían, María permanecía en silencio, consciente de que la verdadera batalla no se libraba en ese restaurante, sino en los pasillos y oficinas de la corporación. Al día siguiente, en la oficina, el ambiente había cambiado. Los murmullos se habían convertido en miradas esquivas, y las risas habían dado paso a la cautela. María caminaba por el pasillo principal con la gracia de alguien que conoce su valor, sus zapatos de tacón bajo resonando suavemente sobre el suelo pulido. Su blusa blanca, esta vez perfectamente planchada, y su falda lápiz gris oscuro le daban un aire profesional y seguro. Al llegar a la sala de reuniones, donde esperaba el consejo directivo, fue interceptada por Javier Molina, el jefe de recursos humanos, un hombre corpulento con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. María, un momento, por favor, dijo, intentando sonar amable pero con una clara intención de intimidar. Hay algunas inquietudes sobre tu acceso a ciertas áreas de la empresa. Quizás deberíamos revisar tu acreditación. Ella lo miró con calma, sin un atisbo de miedo. Javier, mi acreditación está en regla, y mis responsabilidades están claras. Estoy aquí para liderar, no para que me cuestionen. El hombre tragó saliva, sin saber cómo replicar ante la firmeza de aquella mujer que, a pesar de su apariencia modesta, poseía una autoridad natural que hacía temblar a quienes creían tener el control. Durante la reunión, María presentó su plan de reestructuración con una claridad y precisión que sorprendieron a todos. Sus palabras tenían el peso de la experiencia, aunque nadie en la sala sabía que ella había pasado años preparándose en las sombras, lejos de las cámaras y los reflectores. Al terminar, un silencio expectante llenó la sala. Fue entonces cuando Margarita Salazar, la veterana consejera, se levantó y dijo con voz grave pero respetuosa: María, tu visión es clara y necesaria. No será fácil, pero tenemos que confiar en que tus decisiones serán para el bien de la empresa. Entre aplausos contenidos, María sintió un impulso inesperado de satisfacción. No por el reconocimiento, sino porque sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Sin embargo, mientras salía del edificio, recibió un mensaje anónimo en su teléfono: no confíes en nadie. El verdadero enemigo está más cerca de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió su espalda, pero su sonrisa apenas se desvaneció. La partida acababa de empezar, y la reina estaba lista para mover sus piezas. Pero, ¿quién sería el peón que caería primero? La mañana siguiente llegó con una niebla espesa que envolvía las calles de Vitoria-Gasteiz, dando un aire misterioso y silencioso a la ciudad.
María Esteban, con su habitual paso firme, cruzaba la Plaza de la Virgen Blanca rumbo a las oficinas centrales de Corporación Durán. Su atuendo, un vestido azul oscuro de líneas simples que delineaba sutilmente su figura, combinado con unos zapatos de tacón medio color marfil, la hacía destacar sin estridencias. Un pañuelo de seda con motivos florales atado delicadamente al cuello le daba un toque de elegancia clásica, mientras que un discreto anillo de plata adornaba su mano derecha. Al entrar, la recepción, habitualmente bulliciosa, estaba extrañamente silenciosa. Los empleados se lanzaban miradas furtivas y bajaban la voz al verla pasar. María no necesitaba preguntar para saber que la tensión en la empresa había crecido desde su ascenso. Pero eso no la intimidaba, al contrario, la motivaba. Se dirigió directamente a la sala de juntas para revisar los últimos informes de la reestructuración. Mientras hojeaba los documentos, su mirada se posó en una nota manuscrita que alguien había dejado en el borde del escritorio: cuidado con el ala este. No todos son lo que parecen. Intrigada, María levantó la vista justo cuando la puerta se abrió y entró Emilio Cortés, el jefe de seguridad de la empresa. Era un hombre corpulento, de mediana edad, con una barba cuidada y ojos penetrantes, vestido con un traje oscuro y una corbata sobria. Sin embargo, pese a su apariencia formal, había en él una actitud de vigilancia constante, como si estuviera siempre a la espera de una amenaza invisible. «Buenos días, presidenta», saludó con respeto, aunque la tensión en su voz era palpable. «He estado revisando las cámaras de seguridad tras los incidentes recientes. Hay movimientos sospechosos en la zona restringida del ala este. Le recomiendo precaución». María asintió, agradeciendo la información con una mirada que mezclaba determinación y cautela. «Gracias, Emilio. Mantén un ojo abierto y directamente me informes de cualquier novedad». Mientras Emilio se retiraba, María notó en su rostro una sombra de preocupación que no pasó desapercibida. Sabía que las batallas internas serían más duras de lo que imaginaba. A media mañana, mientras caminaba por uno de los pasillos menos transitados, escuchó risas bajas y voces que se detenían abruptamente. Al acercarse con discreción, pudo ver a un grupo de empleados, entre ellos Iván Sánchez y Vanessa López, reunidos alrededor de un teléfono móvil, mirando algo con evidente diversión. «¿Qué están tramando?», murmuró para sí misma, mientras se apartaba sin ser vista. Más tarde, en la cafetería, mientras tomaba un café solo, un empleado del departamento de informática, un joven tímido llamado Carlos, se le acercó con un gesto nervioso. «Señor Esteban, creo que esto le puede interesar», dijo, deslizando una memoria USB sobre la mesa. «Encontré algunos archivos que no deberían estar ahí, documentos que muestran movimientos financieros poco claros en los últimos meses». María miró a Carlos con gravedad y le dio una leve sonrisa. «Gracias, Carlos. Esto es más importante de lo que imaginas. Mantén esto en secreto y avísame si encuentras algo más». Esa tarde, en la intimidad de su despacho, María conectó la memoria al ordenador y comenzó a analizar los archivos. Lo que encontró la dejó helada: transferencias sospechosas, contratos inflados y pagos a empresas fantasma. Todo indicaba que alguien dentro de Corporación Durán estaba jugando un juego muy peligroso. Mientras repasaba cada línea, sonó su teléfono móvil. Era un mensaje anónimo: «La verdad está enterrada bajo capas de mentiras. ¿Estás lista para acabar?». María respiró hondo, dejando que un leve escalofrío recorriera su espalda. Sabía que la red de engaños era más profunda de lo que había imaginado, y que desenterrarla podría costarle mucho más que su reputación. Con la mirada fija en la pantalla y la determinación grabada en su rostro, se preparó para la batalla que se avecinaba. En ese instante, una sombra se deslizó tras la ventana, observándola sin ser vista. La partida continuaba. Y el jaque mate estaba cada vez más cerca. La luz fría del amanecer se colaba por las persianas del despacho de María Esteban, proyectando líneas rectas que atravesaban la estancia con una precisión casi matemática. Ella estaba sentada frente a su escritorio, la mirada fija en la pantalla del ordenador donde se desplegaban los documentos que había descubierto la tarde anterior. Su vestido azul, ahora impecable, ceñía su figura con una elegancia sobria y profesional, mientras que sus labios, pintados de un rojo tenue, contrastaban con la palidez de su piel, intensificando la expresión de concentración que dominaba su rostro. Sus manos, perfectamente cuidadas, con uñas cortas y sin esmalte, descansaban sobre el teclado,
mientras repasaba una y otra vez los movimientos financieros sospechosos que podían derrumbar a más de uno en la empresa. A su lado, una taza de café humeante liberaba un aroma amargo y estimulante, como la misma atmósfera que se vivía en Corporación Durán. De repente, el sonido del teléfono rompió el silencio. María alzó la vista y vio en la pantalla el nombre de un número privado. Sin dudarlo, contestó, «Diga». Su voz era firme, aunque un leve matiz de alerta la delataba. «María, soy yo». La voz al otro lado era profunda, conocida, pero cargada de urgencia. «Tenemos que hablar. Esto es mucho más grande de lo que creías». «No estás sola en esto», el corazón de María dio un vuelco. Era Javier, un antiguo colaborador de su familia, alguien en quien podía confiar a ciegas. Había estado en las sombras, vigilando y recopilando información durante años. ¿Dónde?, preguntó ella, incorporándose en su silla, con el ceño fruncido, en el café Surriola, en la parte vieja. Ven sola y sin llamar la atención, colgó antes de que pudiera responder, dejándola con una mezcla de ansiedad y determinación. Al salir de la oficina, María se ajustó el abrigo negro que llevaba sobre el vestido azul, y con paso seguro se dirigió a la calle. El aire fresco del mar le golpeaba suavemente el rostro, despejando sus pensamientos, pero no su inquietud. El café Surriola era un local pequeño, con paredes de ladrillo visto y una decoración que mezclaba lo tradicional con lo moderno. Al entrar, María notó las miradas curiosas, pero ella ignoró todo y buscó una mesa en la esquina, desde donde podía observar la puerta sin ser vista. Javier llegó minutos después, con un gesto grave y llevando un maletín de cuero gastado. Se sentó frente a ella y, sin preámbulos, abrió el maletín y desplegó una serie de documentos, fotos y grabaciones. «Esto», comenzó, señalando un sobre Manila, «es la punta del iceberg. Hay una red de corrupción que llega a lo más alto de la empresa, y también a otros sectores. Personas que creías aliadas están involucradas». María escuchaba atentamente, mientras en su mente se formaban imágenes de traición y peligro. Su mirada se posó en una foto donde aparecía Iván Sánchez, sonriendo junto a un hombre con rostro desconocido, ambos en actitud conspiradora. «¿Y Vanessa?», preguntó en voz baja. Javier suspiró. «Está atrapada, María. No sabe si seguir o traicionar. Pero tú tienes la fuerza para cambiarlo todo». En ese momento, la puerta del café se abrió con fuerza, y una ráfaga de viento entró, haciendo que un periódico volara hasta la mesa de María y Javier. Al levantar la vista, vieron a dos hombres que entraban con paso firme y mirada fija en ellos. «Nos están buscando», susurró Javier. «Tenemos que movernos». María recogió rápidamente los documentos y guardó el sobre en su bolso. Al salir, sintió como el pulso de su corazón se aceleraba, pero su rostro permanecía sereno, casi desafiante. Mientras caminaban por las estrechas calles empedradas, una voz interna le decía que, por primera vez, estaba a punto de descubrir la verdad completa. Pero también sabía que, en ese juego, la verdad podía ser un arma de doble filo. Unos pasos resonaron detrás de ellos, acelerándose. La sombra del peligro se acercaba. Y la partida, ahora, era cuestión de vida o muerte.